Pues nada, soy Julio Alonso, como ya ha presentado Melissa, y voy a hablar un poquito de la biblioteca como editora y curadora de contenidos en redes sociales, que es parte de la labor que nosotros hacemos casi todos los días. Yo soy bibliotecario, tengo un blog que espero que muchos de vosotros conozcáis, que se llama Universo Abierto, y ahí ponemos contenidos a diario, y la verdad es que el blog tiene su gente, su éxito, su público. Este año ya estamos llegando ahora mismo a más de 3 millones de visitas. Argentina es uno de los países también que más utiliza nuestros contenidos, y yo voy a contaros un poquito cómo hemos logrado esto, cómo somos ahora una biblioteca que en los grupos de redes sociales tenemos aproximadamente como 250.000 personas que nos siguen, tenemos 4 o 5 grupos segmentados, y cómo vamos haciendo esta tarea que cualquiera de vosotros también podéis aplicar. Es ponerse a ello, es sobre todo implicarse en estas cuestiones, porque eso es lo fundamental. Y vamos a ver un poquito cómo es mi experiencia de trabajo de todos estos años en los medios sociales, y cómo eso pues, nos ha dado una popularidad que yo es la segunda vez que estoy en Revifa. Normalmente pues, he dado cursos en Latinoamérica por todos los sitios. Argentina ha estado en 4 ocasiones. La verdad es que siempre la gente me ha tratado estupendamente. Por lo cual, muy bien. Bueno, dicho todo esto como una pequeña introducción, el ecosistema en el que vivimos, que es el ecosistema digital, las redes se han vuelto algo central en nuestras vidas. Hasta hace no mucho decíamos que aquello que no estaba en Internet no existía. Y ahora podemos trasladar eso a decir también que aquello que no está en las redes sociales no existe, porque las redes sociales cada vez se vuelven más centrales en nuestra vida. De hecho, nosotros somos seres sociales por excelencia. Nos gusta comunicarnos. Ahora lo estamos pasando bien en esta época en esta época de pandemia, pero así todo, durante los días que hemos estado confinados, el ecosistema digital y las redes sociales en particular han sido centrales. Incluso se llegó a pensar que se podía colapsar Internet. A los grandes servidores como Netflix se los pidió que bajaran la calidad, porque en esos días se duplicó el tráfico habitual que tiene cualquier red social. Por lo tanto, se ha hecho aún más central en nuestras vidas con el distanciamiento. Este señor, que se llama Eric Wallman, hace cada año un vídeo que se llama Socialnomics. Y en ese vídeo compara datos de organizaciones. Por ejemplo, nos da datos de la Organización Mundial de la Salud, nos da datos, por ejemplo, del SMS, que son los teléfonos móviles activos en el mundo, y lo que él nos cuenta es que cruzando esos datos, por ejemplo, que ahora mismo en el mundo hay más gente que tiene un dispositivo móvil que un cepillo de dientes. Los datos que ofrece son esos. Y él dice lo siguiente, que los medios sociales no son una moda, son un intercambio fundamental, un cambio fundamental en la forma en que nos estamos comunicando. Nos comunicamos a través de este tipo de redes. Y actualmente, para cualquier institución pública, es uno de los cauces informativos más potentes, que nos permite llegar a más gente. Nosotros somos una biblioteca relativamente pequeña, pero llegamos a mucha gente. En el proyecto trabajamos 3 personas, yo fundamentalmente, y luego 2 personas que se dedican un poquito a administrar la biblioteca física, digamos, pero que llegamos a muchos sitios. El uso institucional, como digo, de las herramientas de los medios sociales son muy poderosos para ayudar a despertar el interés de otras personas en lo que nosotros hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. No todas las redes pues tienen la misma también potencialidad, digamos. Hoy por hoy, como vemos ahí, los usuarios mensuales de Facebook son 2 billones de personas. Luego vemos otras redes que tienen un poquito menos, como YouTube. Está creciendo mucho, y sobre todo entre la gente más joven, Instagram, como creció también en su día Snapchat, que está ahora en franca decadencia, y Twitter, por ejemplo, está bajando de usuarios. Y luego tenemos las redes de comunicación inmediata, como tenemos ahí WhatsApp o tenemos Messenger, que también nos permiten de alguna manera comunicarnos. La mayoría de los accesos que se producen hoy por hoy a Internet se hacen a través de nuestros dispositivos móviles. En el año 2013
es cuando ya se cruzó los enlaces que ya llegaban desde ordenadores portátiles o desde ordenadores de sobremesa, fueron superados por los dispositivos móviles. Y hoy en día los dispositivos móviles son centrales ahora mismo en el acceso a Internet. Hay mucha gente que no dispone de otro tipo de acceso que a través de su dispositivo móvil. Por lo tanto, el móvil también, o el smartphone, está cerrando la brecha digital. La biblioteca, en este contexto, es tanto un lugar físico como un lugar virtual. La biblioteca que tradicionalmente, la física, habría pues 8, 10, 12 horas, ahora mismo es un sitio, que es un lugar también en la red, que abre 24 horas, 7 días a la semana y los 369 días del año. Tenemos ya bibliotecas virtuales. Y no es tampoco un espacio distinto ni un espacio aparte. La biblioteca física y la biblioteca virtual funcionan de una manera integrada. Uno potencia al otro, de alguna manera, igual que la biblioteca física a la virtual y la virtual a la física. Nos da la posibilidad de darnos a conocer en casi todos los medios. Aquí tenemos una cita de Amy Garner, que a mí me gusta mucho. Ella es la directora de ¿cómo se llama?, de un centro de Estados Unidos, y dice que la biblioteca del siglo XX representa un alejamiento de lo que había sido hasta ahora la biblioteca, que era una construcción de colecciones, y que a partir de ahora construimos también capital humano, relaciones y redes de conocimiento con la comunidad. Esto es así. ¿Por qué? Porque ahora mismo mucha de la información que habitualmente ya disponíamos en físico está directamente también en el espacio social, en el espacio virtual. Con lo cual, evidentemente, muchas de las funciones que eran antes el acceso a colecciones están cambiando, y la biblioteca se está orientando a un sistema más relacional, a un módulo donde nosotros vamos hacia construir relaciones. Ya la gente no va a la biblioteca únicamente a coger un libro, sino también va a establecer relaciones, a aprender junto a otros, a enseñar. Ese es el nuevo concepto de biblioteca. Un punto de vista más relacional que transaccional. Y así lo dice también la que fue directora de la ALA, que se llama Sari Feldman, que decía que la biblioteca de hoy es más importante por lo que los bibliotecarios hacemos por las personas que por lo que tenemos, que por nuestras colecciones. Y hablando de todo esto, ¿cómo usan las bibliotecas los medios sociales? Pues con los datos que tenemos y algunos estudios que vamos a ver, podemos afirmar que las bibliotecas están utilizando los medios sociales de forma muy intensiva, y lo vamos a ver. Probablemente fuimos de los primeros sitios de la administración pública que estuvieron presentes en redes sociales, que estuvieron presentes en la primera Internet. Según este estudio que vemos de aquí, que es de 2017, nos dice que el 44% de las bibliotecas utilizan Facebook todos los días, y Twitter lo utilizan un 25% todos los días, pero además lo utilizan una media de 5 horas a la semana. O sea, 5 horas a la semana el profesional está por lo menos en redes sociales, y esta cifra desde entonces se debe haber incrementado. Este es el número de usuarios que tienen las bibliotecas en las redes sociales. El color naranja que veis ahí representa que tiene 1000 usuarios aproximadamente, el amarillo entre 1000 y 5000, el azul más oscuro entre 5000 y 10000, y luego, como vemos en bibliotecas en Twitter, por ejemplo, hay un montón de bibliotecas que tienen más de 10.000, también algunas. Como vemos, esto es lo que sabemos. Y, concretamente, ¿cómo usan las bibliotecas estas redes sociales? Pues las utilizan para varias cosas, fundamentalmente para compartir eventos e imágenes. También para la tarea de alfabetización de las personas, de sus estudiantes, de sus usuarios, etcétera, y para promocionar sus propias colecciones. Y también otra tarea es apoyar a otras bibliotecas. Somos muy solidarios, tenemos un concepto muy grande de nuestra profesión, somos gente muy comprometida, y entonces también trabajamos junto con otras bibliotecas. Así, la biblioteca ahora está yendo más allá del libro. La biblioteca ya no es lo que nos ha identificado siempre, las colecciones físicas, las colecciones impresas, sino que la biblioteca ahora mismo ya está optando y está diversificando
todos sus servicios para poder servir mejor a la gente. Hace unos años Pew Research hizo una encuesta y preguntaba a la gente en Estados Unidos si le preocuparía que desapareciera su biblioteca, y el 90% dijo que sí, o el 95% creo que fue la cifra. Pero sin embargo, también cuando se les preguntó que ya si iban a la biblioteca tanto como iban antes, más de la mitad dijo que ya no iba tanto a la biblioteca como iba antes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente quiere sus bibliotecas, pero quiere que seamos mejores, que demos otros servicios y que no demos solamente este servicio físico. Así, la biblioteca ya se está consolidando como una editora de contenidos. Lo de editora lo podemos poner pues, entre comillas, por ejemplo. Editora me refiero a que nosotros publicamos cosas. Cuando hacemos un boletín de novedades, estamos editando un contenido. Cuando escribimos en un blog, estamos editando contenido. Cuando hacemos una alerta informativa, estamos editando contenido. Por lo tanto, la biblioteca cada vez tiene un papel más activo frente a los contenidos. Hasta ahora hemos sido puramente suministradores de contenidos. A partir de ya estos últimos años somos también proveedores de contenidos. Ese también es un cambio que está ahí. Y eso ha sido favorecido también por el uso de redes sociales. Si vemos aquí este esquema, es el esquema con el que yo trabajo en mi biblioteca, nosotros utilizamos distintas herramientas, todas son gratis, pero no nos vale nada de dinero, solo el esfuerzo y el compromiso con la gente. Utilizamos gestores de referencias que nos permiten seleccionar y compilar información de una manera casi automática, nos permite organizar esa información. Lo utilizamos también para promocionar esa información medios sociales, también utilizamos listas de correos, y ese sería el esquema que nosotros trabajamos con canales RS, tenemos ya un canal de radio, que luego hablaremos más adelante, pero básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Compilamos información, organizamos, difundimos información y la difundimos por correos, listas de correos, por medios sociales, y ese es un poquito la tarea. Este esquema que veis aquí es de Orestes y habla de lo que es la curación de contenidos. Curación de contenidos, como sabéis, es un término muy traducido literalmente de los americanos. Para curar un contenido, ¿qué se hace? Buscar información que nos interesa o que es relevante para nuestra comunidad. Seleccionar esa información en función de determinados criterios. Una cosa muy importante, tener nuestra marca propia. Y luego lo que hacemos es difundir esa información. Y esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Coger información que sea de interés, que sea relevante para nuestros usuarios y presentársela de forma adecuada para que esa información les llegue y la visualicen, y cuanto más gente, mejor, mayor rentabilidad. La primera parte que hemos dicho es la selección de lo que nosotros vamos a distribuir o vamos a contar, por ejemplo, en un blog. Lo que vamos a contar, tenemos que saber. Yo recuerdo en una ocasión una compañera que me dijo: esto que tú haces está muy bien, me tienes que enseñar. Se vino conmigo un par de días, le enseñé a trabajar con el blog y vino a la semana o así y dice: ¿y qué pongo en el blog? Pues eso es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Qué pongo en el blog? Es lo más difícil. Y es que poner algo que le interese a la gente. Vamos a ver cómo hacemos esta selección. Nosotros todos tenemos lugares que recogemos información habitualmente. A mí uno de los lugares que más me gusta es uno que tiene Gary Price, que se llama Infodocker, que recoge casi todos los informes que se publican en Estados Unidos y en el mundo sobre el mundo de la información, de las bibliotecas o de la comunicación científica. Para mí este sitio es fundamental. Luego tenemos otros sitios, por ejemplo, Goodreader, que nos hablan de lectura digital. Itaca SR publica unos informes muy interesantes en torno a las bibliotecas universitarias. Scholarly Kitchen es otro de los sitios que a mí también particularmente me gustan, sobre todo lo relativo a comunicación científica. El Instituto Aspen, que es de donde es esa chica que os he contado antes la cita, Amy Gardner, o luego sitios como Frontiers o CLC. Son sitios que sabemos que tienen información que nos puede interesar o que puede interesar a nuestros usuarios. Y luego utilizamos también herramientas para recoger esa información.
Y ahora os cuento qué herramientas son para mí las fundamentales, con las que yo recojo esa información que yo voy a poner luego, por ejemplo, en mi blog y luego voy a distribuir. A mí las herramientas que utilizo son las siguientes. Para seleccionar los contenidos, normalmente utilizo dos aplicaciones móviles, aunque también tienen versión web. Una se llama Feedly y otra Flipboard. Para compilar y organizar contenidos, utilizo el gestor de referencia. Gestores de referencia nos permiten automáticamente recopilar la información, por ejemplo, de un artículo, de cursos, de ofertas de empleo. Aunque los gestores de referencia se utilizan habitualmente por parte de los investigadores, también nos pueden valer con un punto de vista documental. Luego utilizamos herramientas para tratar los contenidos. A mí una herramienta que me parece maravillosa, muy precisa, es un traductor. Y ese traductor se llama DeepL. Esto me permite ahorrar mucho tiempo. Para difundir contenidos, lo podemos hacer también con otra herramienta, que luego vamos a ver cada una de ellas de forma más precisa, que se llama Buffer. Y luego, para evaluar los contenidos, es muy importante hacer el seguimiento de los datos y las estadísticas que nos proporcionan pues, desde Google Analytics, que nos proporciona el propio blog, porque en base a eso sabemos qué va a interesar a la gente. Tomaremos decisiones basadas en los datos que nos han proporcionado las interacciones que han producido otras personas con nuestro entorno. Las dos herramientas para seleccionar información son estas, Feedly y Flipboard. Ahí tenéis los logotipos. Son como dos pequeñas revistas, pero funcionan de forma diferente. Feedly, por ejemplo, funciona haciendo sindicación de contenidos. Esos sitios que a mí me gustan, como Infodocket, esos sitios que a mí me gustan, como Google Books, para poner los libros que han salido de forma gratuita en los últimos tiempos, esos otros sitios que yo he mencionado antes, los sindico aquí directamente y ya lo leo como una revista. Yo en casa por la noche me leo esta pequeña revista con todo lo que ha salido en esos blogs, selecciono lo que me gusta y lo mando a mi correo para trabajarlo al día siguiente y ponerlo también en el blog, distribuirlo por las redes y tal. Y luego la otra herramienta, que es muy similar, también es como una pequeña revista, es Flipboard, nada más que funciona de forma distinta. Feedly funcionaba, como os he comentado, a través de canales RSS con sitios que ya conozco. Flipboard es todavía mejor. ¿Por qué? Flipboard lo que hace es que yo etiqueto contenido. Por ejemplo, puedo etiquetar libros electrónicos, alfabetización informacional, Open Access, ciencia abierta. Y entonces todas las noticias más relevantes que se hayan producido en la web sobre estos temas me vienen a esta pequeña revista y hago lo mismo. Yo a lo mejor miro 200 noticias para seleccionar 2 o 3 que voy a mandar el día siguiente. Entonces busco aquellas noticias que creo que más le van a interesar a la gente. Y esa noticia me la envío y me la llevo a mi correo y a la mañana siguiente empiezo a trabajar con esta noticia, a hacer esa noticia mía, a hacerla propia. Otra cosa con la que trabajaba, como os he dicho antes, son con los gestores de referencias. Nos permiten compilar información de forma automática y también nos permiten justamente organizar esa información. Y otra herramienta que os he dicho que me ayuda mucho en el proceso de trabajo, de curación de contenidos, es DeepL. DeepL es el mejor traductor, el más preciso que hay ahora mismo en el mundo. Pertenece a la empresa Language, que es una empresa que se dedica a escribir diccionarios, que se ha dedicado siempre a la psicología y a la lexicografía, y es un traductor basado en inteligencia artificial. Nada tiene que ver con el traductor de Google, es muchísimo más preciso, mucho mejor, diría, en todos los sentidos. Y para difundir, yo, por ejemplo, a veces veis cosas mías en redes sociales a cualquier hora, pero no soy yo. Esto lo hacemos ¿con qué? Con Buffer. Buffer es una herramienta que nos permite programar lo que yo quiero y en qué redes quiero y a qué hora quiero enviar esa información. De manera que yo dejo, en vez de mandar 10 noticias seguidas, lo que hago es ir secuenciándolas y viendo a qué redes las envío. Todo esto son herramientas gratuitas. Una cosa importante cuando seleccionamos la información a través, que yo os decía, de estos canales de Feedly y de Flipboard, es saber qué es lo relevante, qué interesa a la gente, ¿no? Pues lo relevante sería la intersección entre estas dos cosas.
lo que yo como biblioteca, como institución quiero decir, y luego en lo que ellos están interesados, mis usuarios. Esa parte que vemos, esa intersección de estos dos intereses es lo que llamamos relevancia. Pero luego también las decisiones de lo que es relevante yo las baso en evidencias. Hoy vivimos en un mundo que se llama de los big data, de los datos masivos. El mundo de los datos masivos tienen una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque cualquier dato es susceptible de ser información potencial para cualquier persona. No solo para las empresas, no solo para los investigadores, sino para todos. Entonces, yo cuando selecciono información, tengo en cuenta cuáles son los intereses de la gente. Y para eso nos vale el qué. Nos vale, por ejemplo, por los datos que nos proporcionan las estadísticas de WordPress, del mismo blog. Aquí tenemos las estadísticas de este año, por ejemplo. Veis que estamos llegando ya a los 3 millones de visitas, vamos superando año y año. Y además de esos datos, me dice de qué países son los que me visitan más. Y me dice, por ejemplo, ¿veis? Argentina es uno de los países también que más nos visitan, os lo agradezco. Aquí nos dice cuáles son las etiquetas que yo he puesto en el blog, los metadatos más interesantes por los que la gente ha buscado más cosas, los términos de búsqueda que han utilizado para entrar al blog, desde qué países me están recibiendo, los colores más oscuros son los que me están recibiendo bien. En la parte de abajo veis que nos aparece ahí también los medios sociales, en los que yo tengo más visibilidad. Y aquí un dato muy curioso, como veis. Nos dice aquí que el día más popular para distribuir información son los jueves a las 5 de la tarde. Pues yo justo ese día y a esa hora ya programo la noticia mejor que tengo para esa semana. Y ahí me dice el día en que tuve más usuarios, que fue el 19 de septiembre de 2016. Y otra cosa que yo hablaba antes es del sello personal, de tener una marca propia. Ahí tenéis, por ejemplo, pues el sello personal de mis productos, que es algo que he hecho yo mismo directamente. Planeta Biblioteca, que es nuestro programa de radio, Universo Abierto, el logo de nuestro blog y la lista de distribución que se llama Infodoz. Esos logotipos ya nos identifican y pretendemos que eso sea una marca de calidad. Por eso, en casi todos los productos que nosotros distribuimos, vamos a ver estos logotipos. Y una cosa también que trabajamos, que me parece también que da mucha visibilidad, es el tema de fusión de contenidos. ¿Qué es esto de fusión de contenidos? Ahora os lo cuento. Fusión de contenidos consiste en que, por ejemplo, hay mucha gente interesados en libros de metodología de investigación. Y cuando ya tengo 200 libros de metodología de investigación, lo que hago es un post con enlace a esos 200 libros. Y ese ha sido, por ejemplo, el post que ha tenido más éxito en el año actual. Lo que hacemos es, ese grupo de interés, yo he puesto 200 posts con libros gratis de metodologías de investigación, los junto en uno y ese va a ser de mucho interés. Va a ser el post al que más gente va a acceder. Y luego lo que generamos con toda esta información son servicios de información, servicios de alerta, monográficos dedicados a un tema, a través de lo que yo compilo a través de gestores de referencias. Alertas informativas, estos son contenidos que generamos. Decíamos que la biblioteca era una editora de contenidos. Esto es lo que editamos, damos este tipo de información. Y un tema fundamental también en el éxito de nuestros productos a través de la biblioteca es el análisis de la información. ¿Cómo cogemos esa información que hemos seleccionado a través de Feedly y Flipboard, estas dos herramientas para compilar información? Y lo que yo hago es lo siguiente. Lo fundamental es que tú hagas tu noticia. O sea, que tu noticia no sea igual a la de los demás. Para hacer nuestra noticia, lo que tienes que hacer es que si yo tengo pues, una fuente de información, contrasto fuentes alternativas. Por ejemplo, una noticia, que una limpiadora de una biblioteca recolocó todos los libros por tamaño durante la pandemia, porque le pareció que estaban mejor. Pues esa noticia salió en varios sitios, yo reviso todos esos sitios
analizo y tengo la noticia más completa de todas las noticias que hay sobre eso. Le doy mi punto de vista personal. Esto es muy importante. ¿Y cómo funcionamos además así? Lo importante que tiene que percibir la persona que está al otro lado es que cuando nosotros analizamos una información lo hagamos con originalidad, con nuestro punto de vista, lo hagamos también con cercanía y con atractivo, que sea espontáneo, que no le cueste mucho leer aquello, que tenga un tamaño tampoco muy grande de leer, que tenga también un título llamativo, una imagen sugerente, también hace mucho, vivimos en un mundo de imágenes, una marca propia, que ya habéis visto las marcas, y también sacar lo fundamental. Eso sería cómo contar la noticia. Se trataría de poner la máxima información en el mínimo espacio. Mucha gente sí está dispuesta a leerse el análisis que yo hago en el blog sobre un artículo, sobre un informe, pero no está dispuesta a leerse el informe. Quiere enterarse de lo que dice ese informe o lo que dice ese concepto que nosotros ponemos ahí. Por lo tanto, es muy importante esto, poner la máxima información en el mínimo espacio. Otra cosa importante que también la hace el mundo de la comunicación, de los periodistas especialmente, es retitular. Si yo me encuentro un informe que me dice estudio de los usuarios de la Universidad de Oxford, pues le pongo en el blog tal cual y resulta que tengo 26 visitas. Pero si yo cuando estoy analizando la información me veo en las conclusiones que me dice que un 82% de los estudiantes de la segunda universidad más importante del mundo es incapaz de distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera, creo que tengo un titular. Entonces retitulo a ese blog, como veis aquí, con esta conclusión, que me parece muy interesante y muy llamativa. Yo cuando hice esta retitulación, ese día entraron a esta noticia 23.000 personas. Si yo hubiera puesto el título original, que era Estudio de usuarios de la Universidad de Oxford, hubiera tenido 100 accesos. Esa es la diferencia también de retitular. Otra cosa es la importancia que tienen los metadatos. Nosotros somos bibliotecarios todos y sabemos qué son los metadatos, más o menos. Es como la fichita de la biblioteca, pero insertada en lo que sería el contexto de ese documento. Puede ser un documento HTML. En la cabecera, ahí estarían los metadatos. Normalmente Google no indesa todo el documento que yo le pongo. Va a un sitio, se llama Geap cabecera, donde están los metadatos, y gracias a los metadatos es capaz de que esa información esté indexada en Google. Quiere decir que aparezca en Google cuando alguien busca información sobre ese tema. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues tenemos que ayudar a los motores de búsqueda a que nos encuentren. Yo describo todo. Describo el documento lo más preciso posible, describo la imagen que también he puesto. Esa es la forma de que alguien que busque una información nos pueda encontrar. Si nosotros no hemos dado los metadatos de manera precisa, es imposible que nadie nos encuentre, que nadie nos busque. Metadatos los ponemos todos y los ponemos casi todos los días. Cuando subimos un vídeo a YouTube, pues ahí, si tenemos metadatos, ponerlo lo más preciso posible. Es el formulario que encontréis cuando subimos a YouTube un vídeo o cuando subimos una imagen a Flickr. Otra cosa importante es el atractivo, la imagen, como os he comentado antes. Una imagen sugerente, como esta que vemos aquí, nos llama la atención. Aquí hablaba sobre el cambio de cómo se leía en la era Kindle. Esta imagen es muy sugerente. Si ponemos la típica imagen del libro electrónico, pues a nadie le va a decir mucho. Entonces tenemos que buscar siempre llamar la atención. Y luego, después de que ya sabemos cómo seleccionar la información, que es lo que hemos visto antes, sabemos cómo organizarla, tratarla y contarla, vamos a ver qué hacemos en la tercera fase, que es la difusión. Esto lo hemos hecho casi siempre en las bibliotecas. Nosotros intentamos trabajar en todos los medios y canales posibles, sobre todo en los más relevantes. Relevantes son en este caso Facebook, que tiene 2 billones de usuarios, relevante también es Twitter, de momento, y luego también utilizamos otras cosas, y vamos a verlo. Yo, una noticia que veis aquí, es un monográfico sobre bibliotecas escolares, lo que hago es ponerlo en todas estas fuentes. Primero lo escribo en el blog, lo pongo en Twitter, lo pongo en Facebook, lo pongo también o lo envío a las listas de distribución correspondientes.
En Facebook, por ejemplo, tenemos grupos, pues lo envío al grupo de interés que pueda suscitar. Si es bibliotecas escolares, lo mandaría al grupo alfabetización informacional. Y otra cosa importante es esto, precisamente, segmentar contenidos. ¿Qué quiere decir segmentar contenidos? Que no a todo el mundo le interesa todo. En el mundo de las bibliotecas, a una gente le interesa más el software libre, a otra gente le interesa más la lectura digital, a otra gente le gusta la lectura social, a otra persona a lo mejor le gusta todo lo relativo a alfabetización informacional, pues es lo que yo he hecho. He utilizado, en vez de tener un perfil de la biblioteca, hacer grupos en función de intereses. Tenemos 8 grupos con 8 intereses distintos. ¿Por qué? Porque una página da lugar a poca interacción. La página, normalmente el protagonista es la entidad. Aquí los protagonistas van a ser los usuarios, la gente. Cualquiera puede poner un contenido, la gente también quiere replicar esos contenidos, hablarlo, estar de acuerdo, estar no de acuerdo, poner el me gusta, compartir. ¿Por qué? Porque el mundo de la web 2.0, las tecnologías participativas, la gente no solo quiere estar o ser receptivo para recibir información, sino que también quiere ser partícipe, quiere ser protagonista. Entonces, yo me he decidido por grupos de Facebook, que me parece una cosa fundamental. Aquí tendríamos nuestros grupos, que conforman los datos, todavía no están actualizados, pero ahora estaríamos en 250.000 personas. Vemos que ahí hay grupos casi de 50.000 personas, como traductores e intérpretes, libros que recomendaría, que es una red social de lectura, 43.000 miembros, software libre 80.000, libros electrónicos 30.000. Esos son todos seguidores que nosotros tenemos en las redes sociales y que también nos ayudan a difundir el contenido. Otra de las herramientas que utilizamos son las listas de distribución. La lista nuestra, que se llama Infodoz, nació justo en el año de la web, en el año 1993, porque era de las primeras herramientas que existían en la web, el correo electrónico. Ahí estoy con Julián Marquina, que también conoceréis vosotros, que es colaborador también de esta lista. Y a través de ahí sigue funcionando. En su día tuvimos casi 16.000 seguidores en la lista, pero hoy tenemos unos 8.000 aproximadamente, casi la mitad, porque muchos ya reciben esa información a través de medios sociales. Y luego, otra cosa muy importante, dar a la información una segunda oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo puse hace un año, pues puede ser interesante para la gente que no se ha incorporado a mis redes, puede ser interesante porque a una persona se le pasó esa información y no la vio en su día, y yo lo que hago todos los días a primera hora es esto. Voy a Facebook, hay un sitio que veis ahí que pone un día como hoy, en otras versiones pone recuerdos, pues voy ahí, clico y ahí veo todo lo que he compartido, por ejemplo, el día de hoy, 17 de septiembre del año pasado. Y aquella información que todavía es vigente, que puedo reutilizar, lo que hago es volverla otra vez a poner. De esa manera también parece que trabajamos más de lo que trabajamos. En el año 2011 vino la directora de Radio Universidad, que es la radio de la Universidad de Salamanca, una universidad de 800 años, y me dijo que quería entrevistarme. Yo dije que no, que yo lo que quería era un programa entero dedicado a bibliotecas. La directora me dice, pero ¿cómo usted va a hablar sobre bibliotecas un año entero? Digo, tú dámelo y yo hablo. Llevamos ahora mismo 9 años en antena. Nuestro programa es el que más se escucha, el más descargado en iVoox también, de Radio Universidad de Salamanca. Tenemos unas 50.000 descargas al año aproximadamente, que para un programa de bibliotecas es mucho. Y además yo estoy orgulloso de una cosa, porque hasta entonces a lo mejor iba un bibliotecario a un programa de radio, pero este iba simplemente ¿a qué? Iba simplemente a recomendar un libro. No, este es un programa que habla de las bibliotecas, de la problemática, de las tecnologías que utilizamos, llevamos a especialistas, cambió el sentido. Y gracias a esto, ahora voy a Argentina y me invitan a un programa de radio que se hizo gracias a que escuché un Planeta de Biblioteca. Voy a México y me pasa lo mismo y estoy muy orgulloso
de esta iniciativa que un día pues hicimos, ahí mi compañera Sonia Castilla y yo. Llevamos también al programa, o intentamos llevar a gente relevante. Ahí tenéis al fondo a Elea Jiménez Toledo y tenéis una vista de Salamanca, que es una ciudad maravillosa, que os recomendaría a todos. Y luego, bueno, la directora de la IFLA, por ejemplo, y gente importante, el director de la biblioteca de la UNAM, que tenemos aquí, Adolfo. Nos llevamos a esta gente y también la biblioteca, como os he dicho, está cada vez más involucrada en tareas de edición, concretamente. Aquí vemos ya que hay diferentes estudios que hablan de la biblioteca como editora de libros, tal cual. Estudios de OCLC, estudios de ACRL, estudios de SELF, de Library Journal, que hablan del papel que puede tener la biblioteca y que cada vez tiene. Ahora ya hay muchas bibliotecas ya estadounidenses, especialmente bibliotecas universitarias implicadas en tareas de edición, que hacen corrección. O sea, es un paso todavía más allá de lo que es la generación de contenidos. Aquí tenemos a Yami Larue, que es el director de la biblioteca del condado de Douglas, que dice que es hora de que la biblioteca intensifique su papel como cuidadora y creadora de contenidos. Y dice que una vez que la biblioteca tiene la infraestructura para generar libros electrónicos, posee la infraestructura para poder ser editor. ¿Y cuál es el papel del bibliotecario en todo este contexto? Esa bibliotecaria que estáis viendo es Nancy Pearl. Nancy Pearl es un muñequito que en Estados Unidos es muy popular. A mí me lo trajo Jesús Alonso Regalado, que este año también fue premiado en Estados Unidos como bibliotecario del año, de la ALA, y es compañera suya, Nancy Pearl. Nancy Pearl es esta señora, que es de verdad, será cuando era más joven, el muñequito que articula el dedo y hace así, o pide silencio. Ella también tiene un programa de radio directamente, pero bueno, esto lo pongo aquí solo por hacer un interludio y para hablar del papel del bibliotecario en la curaduría. Necesitamos los bibliotecarios el qué. Es un tiempo para nosotros de expandir nuestros conocimientos, de formarnos y de autoformarnos, que eso es fundamental, como lo que estamos aquí haciendo esta misma tarde. Y el papel del profesional se está transformando. Ya no es simplemente un proveedor de contenidos, sino que es un mediador social, un dinamizador comunitario. Una persona que une los contenidos y la gente. ¿Cuál sería su perfil? Pues el bibliotecario en este entorno tiene que tener habilidades de gente, tiene que tener habilidades tecnológicas y una síntesis de ambas dos. Habilidades pedagógicas fundamentales. ¿Por qué? Porque cada vez nuestra labor se orienta más como asesores de confianza y más hacia el aprendizaje. Y es con el aprendizaje cuando nosotros construimos relaciones más sólidas, sea en el entorno virtual o sea en el entorno físico. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos unas capacidades fundamentales en esto que se llama sociedad del conocimiento. Esas capacidades transversales que no tiene a lo mejor una persona que ha estudiado química, una persona que ha estudiado farmacia. Nosotros sí, nos dedicamos a ello, a buscar información, a seleccionarla, a tratarla, a difundirla. Y estos serían un poquito el perfil de este bibliotecario, que se anticipa a las necesidades de la comunidad, conecta a la gente y a los recursos, construye relaciones, y construimos relaciones en el espacio físico y en el espacio digital. Proporcionamos recursos y conocimientos técnicos, sobre todo transversales, y ofrecemos aprendizaje y mecanismos de sostenibilidad. Este señor que veis ahí es Timothy Healy, fue director de la biblioteca de Georgetown, de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, y también director de la Pública de Nueva York. Y ya en los años 60, él dijo que el activo más importante de cualquier biblioteca se va a dormir a casa por las noches. Por lo tanto, el activo más importante somos nosotros mismos y lo que nosotros podemos hacer por la gente. Aquí os dejo 5 consejos clave para trabajar en medios sociales y tener éxito. Crear contenidos que sean compartibles. Hacer que compartir sea fácil. Recompensar el compromiso.
¿Qué quiere decir con esto? Yo, por ejemplo, contesto a toda la gente. Cuando me hacen un comentario, sea el comentario para bien o sea para mal, yo contesto. Compartir proactivamente y medir el uso y fomentar la reutilización. Lo que os he dicho antes de las estadísticas. Las estadísticas nos dan información para tomar decisiones y para tomar decisiones informadas. Y este es una última cita que es de David Lankes, que a mí me gusta mucho, tiene un libro maravilloso que es el Atlas de la Nueva Biblioteconomía. Dice que en última instancia el futuro de la biblioteca no está determinado por las tecnologías, las tecnologías cambiarán, sino por el valor que ya tenía la biblioteca hace siglos, que es la capacidad humana para construir nuestras comunidades, sean en el ámbito físico o sea en el ámbito virtual. Y con esto os doy las gracias por la atención. Espero que os haya resultado de interés, que podéis aplicar algunas cuestiones y que os decidáis a trabajar en estos medios, porque dar visibilidad a lo que estamos haciendo es importante. Si hacemos cosas y no damos proyección, directamente pierde mucho de nuestro valor. Pues con esto pasamos cuando queráis a la parte de preguntas, como diga la moderadora.